capítulo 4, vamos a verlo así, capítulo 4, versículo 6. Es cortito ahí lo que vamos a ver. Dice, ¿lo tiene? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Esta es palabra del Señor para tiempo de Dios Santiago, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a él? Tremenda verdad de su palabra. Tremenda verdad de su palabra. No tuvimos que pensar mucho para este título, no con fuerza, ¿verdad? Sino con su espíritu. Cuando nosotros, mis amados, vemos la vida de los que confían en Dios, no solamente lo vemos ahí en las Escrituras, sino también a través de la historia de la iglesia, nosotros nos preguntamos, ¿cómo lograron crecer ellos en su fe? Aun cuando todo soplara en su contra. Aun cuando fallaran, pero volvieron a levantarse. ¿Qué pasaba con ellos en esos momentos? Se volvieron a levantar para comenzar una y otra vez. Más aún, estando dispuestos a dar su vida por aquellos que ellos creían. Y nosotros nos damos cuenta que ellos comprendían que había algo radical en sus vidas y nos llama la atención a nosotros. ¿Qué era eso que ellos comprendían? ¿Qué hace que un creyente sea capaz de sobreponerse ante las dificultades de la vida o las circunstancias que tiene que enfrentar? ¿Qué hace que un creyente camine en novedad de vida? ¿Qué es lo que hace que un creyente crezca en su vida espiritual y ya no sea la misma persona? Sea una persona totalmente distinta. Tal vez con el paso de los años se puede percibir que ya no es la misma. Y al analizarse de igual manera se puede ver y se puede dar cuenta por sí mismo que algo ha pasado en su vida. ¿Qué hace que esto pueda suceder? ¿Cómo alcanzar una realidad cristiana distinta que aún en medio de la adversidad nos permita a nosotros avanzar como creyentes? Y por eso es necesario en este tiempo comprender acerca de aquellas cosas que a nosotros como cristianos nos permiten caminar en novedad de vida. ¿Y qué cosa podemos entender nosotros a la luz de este pasaje escritural? Tal vez una de las primeras cosas que podríamos señalar, que la vida cristiana, mis amados, no se trata de vivirla con metodologías humanas. Vuelvo a decirle esto, la vida cristiana no se trata de vivirla con metodologías humanas. Dice la palabra del Señor, y le voy a volver a citar el mismo versículo bíblico que vimos, pero así lo traduce en la versión latinoamericana. Mire lo que dice. Zorobabel dice, no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Así traduce ese pasaje. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta palabra del Señor? ¿Cuál es? Nosotros debemos saber que el pueblo de Israel se había apartado de Dios y por esa razón ellos fueron invadidos por los babilonios, quienes en esa invasión destruyeron absolutamente todo el templo. Jerusalén quedó devastada.
los muros, prácticamente toda la ciudad quedó en ruina. Además, nos señala la palabra del Señor que fueron llevados cautivos y estuvieron en esos lados por alrededor de 70 años. Posteriormente, bajo un decreto de Ciro el Persa en el año 536, los cautivos judíos volvieron, y quienes volvieron no eran las personas que tenían grande riqueza porque estaban cautivos, eran los más pobres. Aproximadamente unos 50,000 regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel y quien era sacerdote ahí en ese momento, Josué. No Josué, el de los muros de Jericó. Así se llamaba el sacerdote, se llamaba también Josué. Con la finalidad, ellos volvieron también con la finalidad de reconstruir los muros y el templo de Jerusalén. Y lo primero que ellos quisieron hacer fue restaurar el altar de sacrificio, porque este altar era el punto de conexión con Dios. Su adoración estaba ahí. El volver a establecerlo era volver a establecer su relación con Dios. Sin embargo, en esos tiempos los adversarios judíos no solamente se burlaron, los menospreciaron, sino que también ellos fueron a hablar ante el rey de Persia, consiguiendo que cesaran las obras en ese tiempo, que no hicieran absolutamente nada. Y esto, mis amados, pasó alrededor de 15 hasta 18 años aproximadamente, que no pudieron ellos construir, no hicieron absolutamente nada, producto de la continua oposición que ellos tuvieron. Y debido a esta realidad, la magnitud de la obra, los escasos medios que tenían, con la que ellos contaban para poderla realizar, fue adicionándose mucho más para no continuar el trabajo de reconstrucción. La escasez, el desaliento, la debilidad del pueblo eran suficientes elementos en esa situación para generar, mis amados, no solamente ese desaliento, sino también desesperación en ello. Y eso fue lo que llevó a detener esta reedificación. En medio de esa situación donde muchos de nosotros también fallamos, porque comenzamos a ver las cosas humanas con las que nosotros podemos contar: poder físico, poder mental, poder moral, es decir, dinero, capacidades, cosas que de alguna manera a nosotros nos hacen sentir cómodos para poder iniciar alguna cosa. Para vivir las realidades, mis amados, de esta tierra, ellos se dieron cuenta que esto no era suficiente. Y cuando nosotros vivimos bajo esas realidades, nos damos cuenta que todo lo que podamos proyectarnos de igual manera no es suficiente. Porque no tiene que ver, mis amados, estas cosas que nosotros iniciamos, no tiene que ver, y eso Zorobabel debía entender, que no son cosas basadas en el poder humano, que nos llevan a nosotros a fracasar en nuestro deseo de querer avanzar. El nombre Zorobabel, por si alguno de ustedes va a tener un hijo y busca un nombre, Zorobabel quiere decir vástago de Babilonia. Mira el nombrecito. Este varón veía la necesidad, esa necesidad fuerte de contar con hombres de batalla que no tenía. Necesitaba contar con un pueblo con riquezas que no tenía. Pero, mis amados, los propósitos de Dios son solamente cumplidos por medio de su Santo Espíritu. Y eso debía saber Zorobabel. Él no debía mirar sus condiciones, no debía mirar las limitaciones o capacidades del pueblo. Él debía saber
que lo que estaban iniciando era un designio divino de Dios. Por tanto, lo que Dios determina se hará, se cumplirá y nadie detendrá su mano para que esto sea ejecutado. A pesar de nosotros, los planes de Dios se ejecutarán. Y esto, vuelvo a reiterar, a pesar de nosotros, Dios lo va a hacer. Hoy se le dice a las personas, ¿verdad? Cuando están pasando ciertas cosas, se les dice, piensa positivo. Son cosas humanas, mis amados. Hay otros que dicen, no, si tú puedes. No, si saca tu ser interior. Hay otros que dicen, ojalá tengas suerte. Te envío buena vibra. Es lo que el ser humano, ¿verdad? En su anhelo de tratar de compadecer a otro, ¿verdad? Es lo que le dice. O le dice, cree en ti mismo. Sin embargo, existe algo que no es de esta tierra. Es de donde proviene toda buena dádiva y don perfecto. Del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Mis amados, en Primera de Samuel se nos enseña a nosotros la manera en que David tuvo victoria frente a ese gigante. Y aunque muchos ¿verdad? Veían imposible el triunfo de David, pero sin embargo, mis amados, él obtuvo victoria porque no peleó en su propia fuerza. Y allí en el capítulo 17, versículo 45, él dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está la clave de victoria para todos nosotros. La obra de Dios, mis amados, no se trata del hombre, no se trata de metodologías humanas. No se trata de eso, no se trata que las predicaciones sean verdaderas terapias emocionales. Es el Espíritu de Dios el que puede cambiar la vida de una persona. Es el Espíritu de Dios. Así se mueve la iglesia. Es con el Espíritu de Dios. Hoy día estoy parado aquí delante de ustedes para decirle, mis amados, de una iglesia, y ustedes vieron las imágenes de un pueblo que, ¿saben? La persona que más dinero tenía en la iglesia llegaba con una bicicleta. Pero ¿saben, mis amados? Más allá que cuestiones de dinero o capacidades, si el Espíritu de Dios está, cosas tremendas pueden pasar. Él es Señor de la iglesia. Él es Señor de su iglesia. Si tú quieres al Espíritu Santo aquí en este lugar, entonces prepárate para Él. Prepárate para ver su gloria. Prepárate para ver su presencia. Oh, este pasaje escritural viene a hacernos un llamado a nosotros. Nos hemos sentido muchas veces agotados. Nos hemos sentido muchas veces la frustración por todo lo que nos sucede. ¿Cuántas veces al comienzo de un año hacemos promesa a Dios y a nuestra familia, pero aún, mis amados, tardamos en decirle, ya estamos fallando y decimos, Señor, ¿qué pasa conmigo? Ah, mis amados, es que no son tu fuerza. Lo que tú necesitas es al Espíritu Santo en tu vida, en tu realidad. ¿Cómo entrar a un nuevo nivel de comprensión de la vida cristiana? Oh, a lo mejor nosotros decimos,
nos pelamos la rodilla orando por y nada puede pasar, nada sucede. Es que no es con fuerza. ¿Cuántas veces te has propuesto hacer algo para Dios y no has logrado nada? ¿O cuántas veces has intentado cambiar queriendo dejar esos malos hábitos ocultos que tal vez nadie sabe? ¿Cuántas veces has querido cambiar eso y le has dicho, Dios, ayúdame? Y tal vez no has podido. Y lo único que hacen es destruirte. ¿O cuántas veces has querido cambiar a tu esposo o a tu esposa o a tus padres o a tus hijos o a tus amigos? Pero yo quiero decirte que tú no podrás, tú no vas a poder. Pero si el Espíritu de Dios está contigo, sí se podrá, sí Él lo hará, porque Él pelea tus batallas. Él es el que pelea tus batallas. Si queremos tener vida victoriosa, si queremos cambiar nuestra realidad, si queremos ver a Dios tocando nuestra familia, esto sucederá por medio del Espíritu Santo. No existe un cristiano victorioso sin el Espíritu Santo. Él es el que le da la capacidad de perseverar aún en medio de aquellas cosas que son imposibles para nuestras vidas. Pero Él nos da esa capacidad, aún en medio de la escasez, aún en medio de los problemas que puedan haber, que la economía, ¿verdad? Que el dólar, que la guerra, que las alzas de precio. Pero yo quiero decirte hoy día, y la Escritura me atestigua aquí acerca de un hombre. Mire lo que él dice, mire lo que señala este hombre. Y él sabía que iban a ser invadidos. Este hombre se llamaba Habacuc. Allí en el capítulo 3, él sabía todo lo que iba a pasar y mire lo que él señala. Nos dice lo siguiente acá: oí, dice él, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí, dice, me estremecí. Si bien, dice, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que nos invadirá con sus tropas. Él sabía lo que venía, pero mire lo que dice, sigue diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Mire lo que dice: con todo yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es una persona que aprende a confiar en Dios, a confiar en Él. Hoy, mis amados, no solo la iglesia en primer lugar, sino también cada uno de nosotros como creyentes, debemos saber que la vida cristiana no se trata, mis amados, de fuerzas humanas para alcanzar lo que Dios ha dicho, sino es por medio de su Santo Espíritu. Y esto es lo que Él dice: según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Iglesia, tiempo de Dios de Santiago, no temas, no temas. El Espíritu de Dios está en medio de ustedes, no teman. Otra cosa más que debemos nosotros comprender: hablamos del Espíritu Santo, pero debemos nosotros comprender que la vida cristiana se trata de dependencia total del Espíritu Santo, dependencia de Él. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Por qué es necesario para nosotros?
La palabra del Señor dice que las cosas espirituales se entienden, ¿verdad?, en lo espiritual, no en lo humano. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo ver a nosotros la gran necesidad del Espíritu Santo. Y es precisamente en un momento cuando Él está hablando de la comida, del vestido, allí en Lucas capítulo 11, versículo 13, cuando Él está hablando de esas necesidades básicas nuestras, el Señor Jesucristo dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buena dádiva a sus hijos, mire lo que dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ahora, ¿por qué dice esto, mis amados? ¿Por qué lo señala? Porque la necesidad más grande de todo ser humano no se trata de cuánto tenga para comer, no se trata de las comodidades de esta tierra. La necesidad más grande que tenemos cada uno de nosotros es el Espíritu de Dios. Esa es la necesidad más grande. Él señaló que es el Espíritu quien nos guiará a toda verdad, es decir, a la palabra. Es el Espíritu quien nos enseñará. Es el Espíritu quien nos capacitará. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, el Espíritu de Dios ha venido para capacitarte para llevar la vida cristiana y ser testimonio en esta sociedad. Él les dice a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que no se vayan de Jerusalén. Les señala de esa manera y les dice que el Espíritu vendrá sobre ellos, ¿verdad? Y les capacitará para ser testigos, verdaderos hijos de Dios, que testifiquen de la grandeza de nuestro bendito Señor. Quédense, le dijo, porque es la manera en que nosotros vamos a ser testigos. Sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos. Oh, qué tremendo es esto. Gracias, Señor. Él es el que trabaja en nosotros para santificarnos, para limpiarnos por medio de la palabra y llenarnos conforme a la palabra del Señor. Él es nuestro consolador. Consolador por excelencia es Él en nuestras vidas. Amén. Él es consolador por excelencia. Él es el que da testimonio, dice el libro de Romanos, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, cuando a veces estás a punto de mandarte un condoro, bueno, ese término en Coyipulli, no sé acá. Él te dice: ¿qué estás haciendo? Habla a tu vida, habla a tu corazón. Cuando te sientes mal, Él te dice: oye, mira, no pongas tu mirada en cosas de esta tierra, mira más allá, en las cosas de arriba. Él da testimonio a tu espíritu. Amén. Él es el que desarrolla las virtudes del fruto a medida que camino con Él. La paciencia, la bondad y la paciencia hoy día fue probada en la mañana. Amén. Yo y a mi acompañante les decía: yo puedo testificar ahora que el Espíritu de Dios ha hecho un lindo trabajo en su vida, les decía. Amén. Amén. No, porque hay algunos que en cosas así dicen: se me sale el viejo hombre, pastor. No, el viejo hombre es controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? La bondad, el amor, comienza uno a crecer, se reforma su vida,
camina conforme a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Desde que vino el Espíritu Santo a una persona, esa persona no es más la misma. Amén. Dice la palabra del Señor: en Él ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, mire lo que dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow. En la vida del apóstol Pedro se evidencia esta verdad. Uno puede ver un antes y un después en su vida, en la vida de este hombre, de control del Espíritu Santo. Pedro fue una persona que falló. Y la palabra del Señor nos dice allí en Lucas capítulo 22, el Señor le dijo, cuando él le dijo: Señor, yo te voy a seguir, Señor. Y el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo me hubiese quedado callado con eso nomás. Pero Pedro le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que me niegues 3 veces que me conoces. Pedro estaba seguro. Mire, escuche esto. Pedro estaba seguro que su amor, su compromiso, su devoción, su pasión por Jesús eran suficientes para enfrentar ese momento. Pero no era así. No era así. Su amor, su pasión por el Señor no eran suficientes. Pedro debía entender que no es por fuerza. No es por fuerza. Aún, mis amados, es increíble esto, pero su amor lo llevó a fracasar. Pedro dejó todo por servir a su Señor. Nosotros aún podemos llevar una vida moral limpia o disciplinas como Pedro, también como buen judío en sus comidas. Pero se dio cuenta que eso no le ayudó a vencer. Porque la palabra del Señor dice que nuestra carne es débil. Pedro se dio cuenta que su amor no era suficiente cuando le falló al Señor. Los santos hombres de Dios pudieron vivir en medio de una generación o en un ambiente antagonista. Lo pudieron vivir, mis amados, y esto fue por medio del Espíritu Santo. Ustedes vean a Pedro, después que el Espíritu de Dios vino sobre su vida, tal como el Señor le dijo: y recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hay un antes y un después en la vida de Pedro. Allí en Hechos capítulo 2, un antes y un después. Este hombre, desde ese momento, se dio cuenta que lo que necesitaba para llevar su vida cristiana y ser un testigo de nuestro bendito Señor Jesucristo era el Espíritu Santo. Que todo lo que él antes había mostrado por el Señor no era suficiente, que necesitaba el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? La vida cristiana sin el Espíritu Santo no se puede, hermanos. No se puede. Es el Espíritu el que guía nuestras vidas. Dejamos que Él haga esa obra en nosotros. Mis amados, podemos tener una voluntad férrea por servir al Señor, pero ¿saben?
donde esto nos va a llevar a nosotros a caer, mis amados, en la rutina. Se lo aseguro, en la rutina. Sintiendo, ¿verdad?, muchas veces que nuestra embarcación pareciera hundirse. Incluso muchas veces que no hay esperanza de salvarse. Si deseamos vivir como verdaderos creyentes, debemos permitir que el Espíritu Santo sea, mis amados, parte fundamental en mi diario vivir. ¿Cómo vamos a evangelizar este país? ¿Cómo vamos a llenar, mis amados, Chile con la palabra del Señor? Es por medio del Espíritu Santo. No podemos dejarlo de lado. Él es el que toca, Él es el que cambia. Miren, usted puede pelarse las rodillas orando por una persona y probablemente nada vaya a pasar. Pero si usted le dice: Espíritu Santo, ahora te toca a ti este Señor. Yo no puedo cambiar a esta persona, pero tú sí lo puedes hacer. Y cuando Él lo hace de verdad. Cambia la vida de esa persona para siempre, mis amados. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Lo he visto, mis amados, lo he visto. Algo que parecía imposible, Él lo cambió. De un momento a otro Él lo puede cambiar. Él puede cambiar tu historia de un momento a otro. Él puede cambiar la realidad de tu familia de un momento a otro. Por eso la vida cristiana se vive con el Espíritu Santo, no con metodología nuestra. Es con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino ha llegado a ustedes. Oh, qué tremendo. En Hechos capítulo 10, verso 38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De eso se trata la vida cristiana. Que el Espíritu Santo, mis amados, sea fundamental, vital para desarrollar mi vida como hijo de Dios. En Él podemos reconstruir aquello que humanamente no podemos hacer. En Él podemos vivir la vida cristiana que a lo mejor tú has intentado una y otra vez. Poder servir al Señor, pero tú dices: me cuesta, no sé qué me pasa, siento a Dios lejos de mi vida. Agárrate del Espíritu Santo, agárrate de Él, porque no es con fuerza, sino es que es con su Espíritu, ha dicho el Señor. De eso se trata el vivir la vida cristiana. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento? Ahí cierra sus ojos. Queremos evangelizar, queremos que su nombre sea conocido. Oh, Espíritu Santo, eres bienvenido. Eres bienvenido, mi Señor. Eres bienvenido. Precioso Señor, toma nuestras vidas. Señor, tú eres dueño de nuestra historia. Tú eres dueño, Señor, de nuestras vidas. Oh, precioso Señor, que tu gracia y tu favor envuelva, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos en sus luchas, en sus batallas, Señor, que han tenido que dar. A lo mejor con ese mismo familiar, Señor, que tal vez humanamente han querido que cambie sus vidas. Pero, Señor, eres tú el único que puede traer, Señor, cambio verdadero y radical en el corazón de cada uno de tus hijos. Así como en Génesis, Señor, tú soplaste vida. Sopla vida sobre cada uno de nosotros.
Maravilloso, Señor. Que tu gracia y tu favor bendiga, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, ministra sus vidas, ministra sus realidades, Señor. Que tu gracia infinita, Señor, sea sobre la vida de cada uno de ellos. Llénales de tu gracia, mi Señor. Hoy levanta a tu iglesia. Levanta tu iglesia en este tiempo, Señor, para honrar tu glorioso nombre. Este país, Señor, te necesita a ti. No necesita de nosotros, Señor. Oh, maravilloso Rey. Eres bienvenido, mi Señor. Eres bienvenido, maravilloso Rey. Eres bienvenido, mi Señor, a nuestras vidas, a nuestras realidades. Eres bienvenido, mi Señor. Oh, ministra a tu pueblo, Señor, ministra a tu pueblo y derrama de tu gracia sobre sus vidas. Precioso Señor. ¿Puede colocarse de pie un momento usted?